acá. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la revisión de esta día. Buenas noches, bienvenidos. Quiero iniciar mostrando esta fotografía de hace unos años atrás. El doctor se recordará. Como todos Sí, saben, sí, APSI bastante. es muy fuerte, APSI trabajando en la comunidad y lo hace a través de ferias de la salud. En esa oportunidad creo que estábamos 2015, 2014 por ahí. Sí, Empezó una feria de salud que fue muy exitosa y así después de esa se ha repetido mucho, como la quise mostrar para exhortar a todos que lo apoyen a usted, doctor, y a la campaña de AXI cuando se presente la oportunidad. Es sí, un claro. Aprovecho la punto de oportunidad de recuerdo. decir que ahora en el verano tenemos varias y muchas veces sirve para hacer contacto con la comunidad y también para practicar lo aprendido. Sí, 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 es muy útil. Así que Es muy útil, les sí. quise compartir eso. Sí, muchas gracias. Y aquí estaba lo que vimos el otro día de la lectura del electro, lo que se tenía que hacer. Le puedo dar ya la respuesta en la siguiente, pero la hayan hecho. Como pueden ver, la interpretación era una taquicardia de seno, ¿verdad? Era una vista de, básicamente la forma del electro es normal, ¿verdad? Como puede ver uno la onda P, el complejo QRS, la onda T, están donde deben de estar, ¿verdad? Una P siempre antes de un QRS, inmediatamente la T, una QRS angosta, y la frecuencia se podía sacar de varias maneras. Si uno tomaba, por ejemplo, este acá, que coincide con la línea, y tomaba el otro R acá, entonces nos daba, por ejemplo, el 300, 150, aquí el 100, pero que entre el 100 y el 350 podrían dar entre más o menos 125, 130 por ahí. Yo lo puse 125, una frecuencia arriba de 100, taquicardia, ese era el nombre que lo pusimos. Que todo se ve normal, ¿verdad? La forma y todo, se pusimos que era del seno. Luego el ritmo es regular, las distancias entre las R's consecutivas son iguales, entonces es ritmo regular. La onda P, si se mide, son, aquí está 1, 2 y un poquito más, ¿verdad? 2 y algo. Entonces recordemos que 0.04 es cada cuadro pequeñito, o sea, 2,5 sería más o menos 10, ¿verdad? ¿Está bien? Complejo QRS tiene que ser angosto. Estamos hablando de acá de inicia, como 1,5 más o menos. 0.06, 0.8. Yo le puse 0.6, 0.8, pero está entre ambos, bien cerquita. 0.6, 0.8. Está normal y el intervalo PR que dijimos que era máximo hasta 0.20, o sea, 5 cajas pequeñas. Si lo tomáramos desde el inicio acá hasta el- la R acá, entonces hay 1, 2, 3, 4. O 4, a ver, 1, 2, 3,5. Sería como 0.12, 0.15 por ahí. Yo le puse 0.12. O sea, siempre está menos de 0.20, estamos bien. Entonces era una taquicardia del seno, ¿verdad? Sinus taquicardia. Esa era la lectura. Bueno, vamos a ver este día lo que son tareas en el trabajo. Tareas en el trabajo del asistente médico. Este contenido de este examen nuevo del ANCA es bien cargado de cosas administrativas, tiene bastante y también algunas le da bastante énfasis en la parte operativa del asistente médico. Entonces, vamos a ver que algunas de las tareas del asistente médico certificado puede ser que en algún momento participe en la parte de enfrente, que es la parte administrativa, y también en la parte clínica atrás. Entonces, hay algunas actividades interesantes ahí. Por ejemplo, podría ser contestar el teléfono, lo que dijimos la otra vez, la etiqueta telefónica, ¿verdad? Hacer citas, preparar algunos cobros, comunicarse con los pacientes, trabajar en el expediente del paciente, tomar signos vitales, hacer flebotomías, preparar a pacientes para el electro y tomar el electro, entre otros. Hay muchas más, ya les voy a mencionar otras.
Ahora, vamos a ver que una de las cosas también que usted va a tener que hacer es lo que se llama la atención inicial del paciente o ingresar al paciente. Sería como hacer el ingreso, ¿verdad? Lo que en inglés sería el patient intake. Entonces, la toma del paciente generalmente, recordemos que hay que hacer el uso de un método apropiado para la identificación de dos pacientes. Los dos identificadores podrían ser, se necesitan dos identificadores. Lo que hemos estado repitiendo en las revisiones de todas las veces, nosotros hemos preguntado el nombre y la fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero podemos preguntar otra cosa. Podríamos preguntar el nombre y la dirección de la casa. Es correcto también. El nombre y el número de su teléfono. Se pueden hacer varias cosas. Lo que sí dice la guía es que sean dos identificadores. Pero es más fácil recordarse, ¿verdad? Preguntarle el nombre completo y la fecha de su nacimiento. Pero podría ser fecha de nacimiento, dirección de su casa. Fecha de nacimiento, número de seguro social. A veces lo pregunto, pero muchas veces la gente no le gusta decirlo, pero hay otras opciones, como puede ver. Entonces, pero nunca utilicemos el número de la habitación como identificador, que, el paciente el número 2 ese no es un identificador, ¿verdad? Así que el asistente médico requiere, por ley, que identifique al paciente antes de obtener información y que inicie tratamiento. Hay que verificarlo. Y generalmente son dos formas de identificación, ya lo dijimos, ¿verdad? Para confirmar la identidad del paciente. Eso no lo vayan a olvidar, porque eso es de ingreso, en el intake se hace eso. También, nomás agarremos al paciente en la habitación, vamos a ver que empieza ya la, la relación que va a haber ya con el paciente profesional de la salud. Y es el momento justo de obtener información de él. Ya una vez lo identifiquemos que es él. Se le va a preguntar la lista de sus problemas, historia médica repasada, medicamentos que está tomando, si hay alguna alergia, historia de la familia, historia quirúrgica, historia social. En algunas cosas, en algunas partes van a tener que ustedes cubrir todo eso. Recordemos que, por ejemplo, que la lista de problemas, ¿verdad? Que estaría esta, problem list, es la lista de los problemas más grandes que el paciente presenta y que son los contribuyentes a la condición médica del paciente. Aquí podrían ser, por ejemplo, síntomas físicos, dolor de cabeza, cansancio, hinchazón de los pies, una parte social, algo emocional o una dificultad financiera. Podría ser un problema que puede ingresar a esa lista. Luego, en la historia médica pasada, ahí está la historia médica de las condiciones que el paciente tiene actualmente, pero que fueron diagnosticadas antes de llegar a esa clínica donde usted está. Ya fueron diagnosticadas en el pasado, pero las tiene actualmente. Podría ser que el paciente sea diabético, ya conocido, hipertenso, ya conocido, diagnosticado tal vez hace 5 años, 10 años. Ahora, los medicamentos actuales, que es otra información que se hay que obtener del paciente, es la lista actual de las prescripciones y también de los medicamentos que toma no prescritos, como lo que se conocen como over the counter. Se pueden comprar sin prescripción, ¿verdad? Incluyen vitaminas, suplementos de hierbas, ginkgo biloba, cosas que lleva jengibre, hay un montón de cosas. Eso hay que ponerlo también, ya que el paciente las está tomando y muchas veces esas cosas pueden eh, como interactuar con medicamentos. Es importante incluir también la dosis de los medicamentos, la frecuencia, la ruta que lo toma, ¿verdad? Si es subcutáneo, si es oral, si lo usa en forma de supositorio, lo que sea, hay que ponerlo. Alergias a medicamentos y a no medicamentos. Y la reacción cuando se expone a algún alergeno, ¿verdad? El alergeno puede ser polvo, eh,
pelos de animales, ahí puede ser otra como alergia, hay que explicarlo, ¿verdad? Historia familiar es cualquier condición médica que ha sido diagnosticada a un pariente cercano. Podría ser su mamá, su papá, sus hermanos. Es la línea primera, ¿verdad? Luego tenemos tíos. Es importante incluir esto porque son condiciones genéticas que muchas veces tienen que ver con algunas enfermedades, ¿verdad? Como podría ser alguien que tenga hemofilia en la familia, que eso se podría pasar de familiar a otro familiar, ¿verdad? Ahora, la historia quirúrgica son cirugías previas que el paciente debe de incluir en su historia. Se la tienen que ustedes preguntar, especialmente si es la primera vez que el paciente llega a la clínica, le tienen que hacer algunas preguntas. Incluye eso, ¿verdad? La fecha de la cirugía, el lado, si fue izquierdo, derecho o bilateral. Algunas curas de hernia, por ejemplo, son bilaterales. En algunos casos podría ser derecha o izquierda. Eso hay que ponerlo. En la historia social, acá, incluye, por ejemplo, el trabajo actual. Si está trabajando, hay que ponerlo. La actividad sexual se pone ahí, si bebe alcohol, si usa algún tipo de droga ilícita o recreativa, hay que ponerlo. Y si el paciente también se ejercita. Alguna gente que hace ejercicio va a Planet Fitness o a cualquier gimnasio, otros no. Ellos lo hacen, dicen, yo camino diariamente 30 minutos, pero es por mi cuenta. También, ¿verdad? Hay que poner todos esos detalles. Y lo que es los datos del paciente. Estamos hablando de la historia. Ahora, hablando de los signos vitales, se los voy a mencionar porque ustedes lo van a tomar y es bueno que lo sepamos hacer, ¿verdad? Hay que medir los signos vitales, que son aquellos signos de vida, signos cardinales, les dicen. ¿Qué tal la temperatura, la respiración, el pulso, ¿verdad? El peso y la talla son medidas antropométricas. Ahora bien, la presión arterial es otro signo vital. Entonces, hay que usar los métodos apropiados, ya sean manuales o electrónicos, para medir la presión arterial, el pulso, la temperatura, las respiraciones por minuto y también la saturación de oxígeno. Entonces, hay que saber saber hacer las medidas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se tome la temperatura, que es la temperatura del cuerpo, la temperatura corporal, que básicamente la temperatura es la producción de energía y la pérdida de energía. El balance. Cuando hay balance entre la producción y la pérdida de calor, la persona tiene la temperatura en rango normal. Cuando se produce más temperatura que la que se puede perder, es la fiebre, ¿verdad? Y cuando se pierde más de la que se puede producir, ya es la hipotermia. Entonces, esas son las medidas. Por ejemplo, la temperatura, recordemos, cuando la midamos, siempre hay que lavarnos las manos, ¿verdad? Esa es una regla nacional, una meta nacional, lavado de manos. Y también podemos ponernos guantes limpios y ya estamos listos. Podemos hacer uso de varios métodos para medir la temperatura. La temperatura rectal, la temperatura oral en adultos y niños, la temperatura axilar, la timpánica, la temporal. Y debido al COVID-19, la pandemia del COVID-19, el uso del método temporal ha sido el más recomendado. Si usted va a un del dentista, ahí está la secretaria del dentista tomando la temperatura en la frente, ¿verdad? Eso es lo que se ha hecho más común por recomendación del CDC, temperatura de tipo eh, temporal. Hay diferentes tipos de termómetros. Ahí tenemos digitales, timpánicos, desechables, axilares, rectales. Entonces hay varios tipos. Entonces, por ejemplo, hay que saberlos tomar todos, aunque no lo hagamos en la clínica. Pero, por ejemplo, el termómetro rectal, uno que se utiliza mucho, a veces en niños, recordar también cuando se hace, si ustedes trabajan en una clínica pediátrica, ¿verdad? Que vean chiquititos, bien tiernos, hay métodos, ahí se los van a decir probablemente
en la semana de entrenamiento, pero siempre recuerden que hay que lubricarle la punta del termómetro en el rectal, posicionar al paciente, ¿verdad? Insertar el termómetro en el canal anal. Hay distancias, por ejemplo, en un niño tiene que ser por lo menos media pulgada, no más. Infantes y niños. Y en el adulto podría ser 1 pulgada, ¿verdad? Se coloca el termómetro y se deja 1 minuto completo a que haga la lectura. Ya una vez obtengamos la lectura, se apunta el dato en el cuadro del paciente. Ahora, con la temperatura oral en adultos y niños, también recordemos que, como ven acá en este dibujo, ¿verdad? La mamá le está haciéndole al niño. El termómetro se va a colocar por abajo de la lengua, nunca atrás, ni a los lados, ¿verdad? Es abajo de la lengua. Se instruye al paciente que cierre los labios alrededor del termómetro, o sea, dejarlo cerradito, colocar el termómetro hasta que ya dé una señal de que está completa la lectura, hace un bip o un blink. Para los termómetros manuales hay que colocarlo por lo menos 1 minuto. Si fuera el manual, que ya no se usa mucho, pero puede ser que lo vean por ahí. El manual así de que no es electrónico, se puede ver. Y luego anotar el dato de la temperatura. La temperatura, si se toma axilar, también ve otro método, la temperatura axilar. Esta se debe de colocar el termómetro en la axila, asegurándose que haga contacto directo con la piel, ¿verdad? En la parte superior, en el hueco de la axila. ¿Se recuerdan cuando hablamos del hueco que nos servía de referencia para poner el electrodo del electrocardiograma? Aquí vimos el hueco de la axila. Bueno, ahí se coloca hasta arriba, que haga contacto, ¿verdad? Y que toque la piel en todos sus lados y ya se sostiene el brazo de la persona firmemente contra el cuerpo, o sea, dejando el termómetro bien cerradito, bien pegadito. Y también se espera hasta que haga el sonido o se deja 1 minuto. Al tener el dato, se hace la anotación de la lectura. Si ustedes ven, ya hablamos aquí de alguno. Uno que no hemos hablado es el timpánico. Este también se puede usar en adultos y niños. Probablemente es el más rápido, ¿verdad? En este se sostiene la oreja, ¿verdad? Se puede hacer una presión hacia arriba y hacia atrás y se coloca en una posición un poquito orientada hacia arriba y se hace la lectura rápida en 2-3 segundos y lo hace ya. El niño también es el mismo método. Recordemos que estos termómetros tienen puntas intercambiables desechables. No olvidemos eso, que hay que desechar. Una vez se hizo el uso de esa puntita del termómetro, se desecha y se usa una nueva por paciente. Luego, al tener el dato, ya yo anoto la información y procedo a dar por terminado el procedimiento. Ahora, con la temperatura temporal, que también se hace mucho, se está haciendo bien frecuente, esta se pone en la frente, ¿verdad? En la frente. Se puede poner si hay, en algunos casos hay contacto directo, otras veces es solo lectura a distancia, pero tiene que ser sobre la frente. Y también si es apoyado, si se tiene que apoyar, se deja también hasta que haga sonido el termómetro. También otros, lo que les estoy diciendo yo, otros que son sin toque, ¿verdad? Son a distancia, solamente se sostiene el termómetro enfrente de la frente sin tocar la frente, sin la piel, hacer contacto con el termómetro. Se hace el escaneo, se espera la lectura y ya se coloca el dato en el expediente del paciente. Entonces, les estoy hablando de estas técnicas porque ustedes como asistentes médicos van a tomar esos signos vitales y esto se va a hacer antes de que el paciente tenga ya el contacto con el proveedor de salud primario, que sería ya el médico, nurse practitioner o el physician assistant. Entonces, si el paciente muestra algún signo anormal de signo vital, esto se le tiene que hacer saber al proveedor antes del encuentro que va a tener él. Que no lo agarre, como dicen, en curva, ¿verdad? Que no vaya a saber. Entonces, acá les muestro yo también otros
tipos de termómetros que se ven mucho. ¿Verdad? Este puede ser como para el temporal. Este podría ser de uso oral o rectal. Y este es el de que se ve mucho en las clínicas, que tiene una punta acá adentro de este aparatito, que esta puntita se le colocan estos cobertores cada vez que se hace la lectura. Se puede hacer, también se puede usar oral y se puede usar axilar. Y dar la lectura en Fahrenheit o en centígrados o Celsius. Cualquiera de los dos es correcto, ¿verdad? En esta fotografía que ustedes ven acá, este cobertor plástico, que yo les digo es el que se introduce acá y después de que se utilizó se descarta. ¿Verdad? Es uno por paciente. Ahora, el pulso también es otro signo vital que van a tomar ustedes. Una medida, se hace de forma manual al paciente. En los niños pequeñitos, ¿verdad? En los infantes, se le mide el pulso en la arteria braquial. Y eso es, recordemos que este es el húmero, el hueso que va del codo hasta el hombro, el húmero, acá. Entonces, a medio camino del húmero, en la cara interna del brazo, se hace la presión y ahí se obtiene el pulso braquial del niño. Se hace una lectura por 1 minuto completito en el niño. Ya en el niño pequeño, ¿verdad? Bien infante, por eso le puse ahí infante. Ya si el niño está un poquito más grande, se puede hacer uso de la mano, la muñeca, la arteria radial. También presión en la arteria, la zona de la arteria radial y por 1 minuto completo. Ya en el adulto, si ustedes ven, tenemos más opciones. El adulto da un poquito más chance. Se le puede hacer la palpación en la cabeza, acá, temporal, en el cuello, carotidio, braquial también se le puede tomar, radial y el pulso apical que es estetoscopio. Ahí está oído. El pulso apical es en la línea clavicular media, si lo midiéramos, y más o menos a nivel del quinto espacio intercostal, por la tetilla. Ahí se hace la medida. Básicamente es el pulso que se escucha de la punta del corazón, por eso se llama apical, porque es de la ápice, apical, de la punta del corazón. Si el pulso apical está desplazado de la que les dije, de la quinta espacio intercostal, línea clavicular media, si está desplazado hacia la izquierda, es una forma subjetiva de imaginarse que el corazón probablemente está crecido, ha aumentado de tamaño y se ha desplazado el punto máximo impulso hacia el lado izquierdo, un poquito más hacia la zona lateral. ¿Verdad? Ahora bien, con la respiración, otro signo vital que usted lo va a tener que medir. También una medida que se hace de forma vista o manual, ¿verdad? Si usted, entonces, para la respiración del paciente, para todos los pacientes, siempre hay que observar que el pecho se suba y se baja. Recuérdense que la respiración es un ciclo. Adentro, inspiro, expiro. Una medida y se hace por 1 minuto. Esto es usualmente se hace cuando se toma el pulso al mismo tiempo. Así el paciente no está sabedor de que le están viendo la respiración. Mírenla acá. Acá ella está viendo su reloj, le está tomando el pulso radial, probablemente en el primer minuto. Luego sigue simulando que está tomando el pulso, pero ya empieza a verle el movimiento del tórax del paciente. ¿Verdad? A ver si suba, que baje, que suba. Solo puede hacer en 30 segundos o en 1 minuto completo para medir la respiración. Ya una vez tenga el dato de ambos, de la respiración y el pulso, entonces ya da por finalizado esa toma, esa lectura. Ahora, otra lectura de signo vital es la presión arterial. ¿Verdad? Esto también se hace de forma manual a los pacientes y tenemos, por ejemplo, en infantes, niños bien pequeñitos, rara vez se le mide. Y si se hace el pediatra, probablemente se la va a tomar el pediatra, y es por una condición médica específica que lo requiera. Caso contrario, a los niños muy pequeñitos no se le toma de rutina la presión arterial, ¿verdad? A los infantes. También a los niños rara vez se le mide, solo si es necesario. Se usa
un manguito, ¿verdad? Un esfigmomanómetro, un manguito de una talla para de niño. Hay unos infantiles que son bien delgaditos, son más o menos como 4 pulgadas a 5 pulgadas de ancho y más o menos unos 15, 16 de largo. Y se sigue el protocolo de la clínica pediátrica, pues ya sabrán, ¿verdad? Ellos tienen varias medidas de niños. Ya en adultos y adultos mayores, o niños mayores que son gorditos o tienen ya una talla cercana a un adulto de talla baja, ya se usan los esfigmomanómetros adecuados para su tamaño, ¿verdad? Recuerden que no es bueno ponerle un esfigmomanómetro pequeño a un grande y ni viceversa, ¿verdad? Ni ponerle un grande a una persona con un brazo bien delgadito y que le tiene que, porque va a dar lecturas erróneas. Tiene que ser acorde a la talla de la persona. Aquí pueden ver, hay varios tipos de tensiómetros. Este que es móvil, que tiene estas llantitas, yo lo puedo andar de consultorio a consultorio. Este también es portátil, de los más vistos, ¿verdad? Lo puedo andar conmigo para arriba y para abajo. Y otros que están pegados en la pared del consultorio, ¿verdad? Está fijo, acá así como este. Entonces, yo soy el responsable de bajar el banquito, el esfigmomanómetro. Acá tiene la manzanita, la perita para insuflar. Y yo hago la lectura. Yo mismo hago la lectura del paciente y ya regreso el aparato acá, ¿verdad? Esos son algunos dispositivos. También hay algunos otros que son digitales, de los que venden en Walmart, CVS, Walgreens, que son de los que se pueden tomar en casa, ¿verdad? Son digitales. Hay unos que son digitales y toma una lectura bien rápida, como en unos 20 segundos, 30 segundos, ya ha hecho una lectura. Personas que se quieren estar monitoreando la presión durante el día pueden hacer uso de ese tipo de, de esfigmomanómetro. Voy a ponerles este video que es una toma de una presión arterial. Veámoslo. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew. I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure. So that will entail me taking this cuff, inflating it around your palm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. Alright, okay for me to go ahead. Just put your arm on the table. That's lovely. I'm just going to feel your pulse.
Bueno, como vimos en este video, la toma se hizo del brazo derecho. Utilizaron la arteria braquial para escucharla. El, el estudiante de medicina hizo uso de un estetoscopio para escuchar los ruidos de Korokov, que son los que empezamos a escuchar cuando ya él empezó a liberar presión, insufló el manguito hasta creo que 150 milímetros de mercurio y luego empezó a soltarle presión y el primer sonido que se escucha, eso se tiene que medir como presión sistólica. Primer sonido se anota o se mantiene en la mente, ¿verdad? ¿En qué momento yo escuché? 130. Y luego sigo soltando la presión, soltándola. Los ruidos se van escuchando en algún momento más fuerte, luego vuelve a bajar el tono hasta que viene el silencio. Cuando el silencio llega, ese es el segundo valor, el valor diastólico, y también lo tengo que guardar en mi mente, 130, 60 o 70, yo lo pongo ahí y esa es la lectura que se le hace, ¿verdad? Lo ideal es hacerlo en ambos brazos, se puede hacer, o se puede hacer en un brazo solamente, si el valor no tiene ninguna eh, normalidad. Esa sería la toma de la presión arterial. Es un procedimiento también que hay que pedir consentimiento de forma verbal, ¿verdad? Decir al paciente le voy a tomar la presión, ¿estás de acuerdo? Sí. Y ya se le procede a hacer la lectura de presión arterial. Aquí les pongo una tabla donde se ven las categorías de la presión arterial. Como ustedes sabrán, la presión arterial es bien necesario tomarla porque es un factor de riesgo para muchas enfermedades, como podría ser enfermedades renales, ¿verdad? De los riñones, enfermedades del corazón mismo, se vaya a provocar un infarto a alguien, o enfermedades del cerebro, que una presión alta vaya a dar problemas de un derrame. Entonces siempre es bueno no dejar de ir al doctor, ¿verdad? Siempre es bueno hacer el examen físico anual y luego a los 6 meses es la evaluación de seguimiento. Y si la persona es diagnosticada con presión arterial alta, es importante que se tomen las medicinas, los antihipertensivos que le dejan, que no pierdan ni una dosis y eso hay que decírselo como una educación en salud, ¿verdad? Tomarse los medicamentos, lo que le dejó el doctor, no dejarlo de tomar. Acá le pongo yo los valores. Por ejemplo, los valores normales son al momento eh, menos de 120, 119, 120 está bien, la sistólica y 80 la diastólica. Ya si se empieza a subir del 120, ya tenemos el 121 para arriba, ya empezamos a decir que es una prehipertensión, ¿verdad? Ahora ya se considera como prehipertensión. Y el valor también de la diastólica que suba de 80, ¿verdad? Que tengo 81, 82, 87. Esto es de forma repetitiva, los valores. Ya una presión arterial alta se considera arriba de los 140 la sistólica y de 90 la diastólica. Ya si son arriba de 180, la sistólica, ya estamos hablando de una crisis hipertensiva que ya cualquier persona tiene que causarle un poco de preocupación y consultar con su médico lo más antes posible, ¿verdad? No es algo que se tenga que esperar. O sea, ya la Asociación Americana del Corazón pone esta tabla que las personas tienen que estar ya sabedoras de que si hay síntomas como, por ejemplo, dolor de cabeza intenso, pulsátil, eh, palpitaciones, mareos, todo eso probablemente está teniendo crisis de hipertensión que no han sido diagnosticadas, tiene que tomarse la presión o ir ante el doctor. Bueno, antes de empezar el otro signo vital, vamos a hablar un poquito de lo. Me voy a retroceder acá, en esto.
porque les quiero mencionar algunas consideraciones especiales que se tienen que hacer en algunas circunstancias cuando tomen la presión arterial ustedes. Una cosa podría ser, por ejemplo, pacientes que tienen mastectomías, señoras, ¿verdad? Las lecturas de presión arterial no se deben de tomar en el lado afectado de la mastectomía. Si la paciente tiene una mastectomía izquierda, el brazo izquierdo habría que no utilizarlo para la toma de la presión arterial. Si uno se puede preguntar, ¿qué pasaría si alguien tiene una doble mastectomía? ¿Dónde la tomo entonces? ¿Verdad? Hay una, Sin embargo, imagínense, hay estudios que han demostrado que si esa situación se diera, ya una vez, hay un estudio de 2016 que se llama Bryant et al. 2016, que ha demostrado que ya cuando todo esto sana, la presión arterial se podría tomar eh, en el mismo lado de la mastectomía que estábamos mencionando, pero son excepciones a la regla más que la regla, ya sin causarle ningún efecto adverso. En algunos pacientes esto les puede provocar un poco de malestar, disconfort, que les estén usando los brazos. Entonces, ya hay personas también entrenadas para tomar presiones arteriales en otros sitios, ¿verdad? Por ejemplo, usando la pierna. Hay algunos que pueden tomar la presión en la zona popilítea, ¿verdad? Pero ya son personas entrenadas y se puede preguntar si alguien lo puede hacer en la clínica. Son situaciones bien especiales, pero es bueno que ustedes la tengan en mente que podrían suceder. Ahora, otra cosa que van a ver mucho ustedes en la clínica son los oxímetros, ¿verdad? ¿Qué es el oxímetro? Básicamente el oxímetro se utiliza para ver la presión y concentración de oxígeno en la sangre. ¿Qué cantidad de oxígeno está captando la hemoglobina del glóbulo rojo? Para hacerlo, imagínense, hay que igual, lavarse las manos nuevamente, ¿verdad? Es una meta nacional, lavarse las manos, ponerse unos guantes limpios, identificar al paciente, con lo que les dije, los identificadores, eh, so- eh, a- ver el sitio apropiado para hacer la medición de la oximetría. Para la mayoría de pacientes va a ser un dedo o un dedo de la mano o un dedo del pie. Se puede usar, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, ustedes deciden. Hay que documentar el sitio, ¿verdad? Luego se lava el sitio o se limpia el sitio con alcohol y se deja secar al aire. Luego hay que ver también, hay algunos factores que podrían alterar la medida. Es, por ejemplo, el bloqueo de la lectura. Puede hacerse cuando las personas tienen cubierta la uña con pinta uña, ¿no? Esmalte. Eso también podría alterar la lectura de un oxímetro. Entonces, ya si hemos encontrado un lugar adecuado para hacer la lectura, se coloca el oxímetro de pulso y se deja ahí para que haga la lectura. Y ya cuando él está finalizado, hace un sonido, un beep, o empieza como a en lo que sea un blink, ¿verdad? Un blink es como un cambio de luz. Entonces, si la lectura estuviese abajo del 95%, entonces hay que notificar al médico primario que va a ver al paciente el resultado, ¿verdad? Oximetría menos de 95, alguien que tenga 90, 92, y se pone el dato en el expediente del paciente. Entonces, básicamente, algunos factores que podrían alterar la lectura, como les dije, son el bloqueo, como si alguien tenga esmalte, que alguien tenga anemia, ¿verdad? Algún problema en la circulación, que esté hipotenso, mala perfusión, una enfermedad arterial periférica, que una zona del cuerpo no tenga una buena circulación arterial por una causa arterial periférica, niveles de actividad o si alguien tiene una intoxicación aguda por monóxido de carbono. Podrían ser unas cosas que alteren la lectura. Ahora también, ya que ya
vimos todos los signos vitales, es bueno que reconozcan ustedes algunos valores anormales en signos vitales y reportarlos de manera buena en tiempo al proveedor de salud. Entonces, la presión arterial, dijimos que en adulto 120/80 se consideraría bien, ¿verdad? 120/80. El pulso de 60 a 100, abajo de 60, bradicardia, arriba de 100, taquicardia. La respiración en un adulto de 12 a 20 por minuto. ¿Verdad? Si es abajo sería una bradipnea y si es arriba taquipnea, respirando muy rápido o muy lento. Estamos hablando del adulto, en los niños varía un poquito. Los niños respiran más rápido, pueden respirar de 30 hasta 60 por minuto y el pulso ser de 120 a 160, o sea, pulso rápido, pero son niños. Pero en el adulto sí son estos valores que les estoy poniendo. La temperatura también, en promedio, siempre anda por 37 grados centígrados y en Fahrenheit 98.6, por ahí. Ese es el rango. Se puede considerar también que 36.5, ¿verdad? Ahí podría ser para abajo, ya podría ser ya entrando una hipotermia, ¿verdad? Abajo de 36.5 es un valor bajo de temperatura y hay que ponerle atención a eso. Bueno, aquí les pongo también algunas consideraciones que teníamos que hacer para la presión, para tomar los signos vitales. Lo de la mastectomía ya lo mencionamos. También otra cosa es que si alguien ha tenido una lesión reciente en un brazo, no debe ser usado para hacer medidas de presión arterial. ¿Qué podría ser? Una lesión, una quemadura, una herida grande, una abrasión, que tenga una sutura grande en ese brazo, una fractura reciente, aunque no tenga un aparato de yeso, pero si tuvo, hay que no usarlo. Pacientes que tienen como secuela de un stroke, de un derrame, no se le usa el brazo afectado, donde tiene la hemiparesia, ¿verdad? No sé, de preferencia, no tomar la presión arterial del brazo afectado de ese paciente con un stroke. Si tiene una paresia izquierda, una hemiparesia izquierda o una hemiparesia derecha, ese brazo no se utiliza. También personas que tienen algún tipo de fístulas arteriovenosas, un shunt o dispositivos médicos que estén haciendo uso. Entonces no se recomienda utilizar ese lado del cuerpo, ¿verdad? Del brazo. Son algunas consideraciones especiales en cuanto a los signos vitales. Pacientes que tienen algún tipo de impedimento mental, también si necesitan todas esas signos vitales, hay que explicarlo en términos sencillos al paciente y a la persona que lo asiste, que podría ser su familiar, su madre, su padre, algún hermano o algún guardian, ¿verdad? Es explicarle qué se le va a hacer. También con pacientes que tienen cuadros de diabetes mellitus, recordemos que las paredes de estas pacientes, de estas personas, de base tienen problemas de aterosclerosis, placas, formaciones de placas, aunque no sean obstructivas todavía, esto podría causar valores altos de presión arterial, que se suma a la causa base del paciente. Y pacientes que tienen endovenosos pasando, también no se le puede tomar la presión arterial en ese lado si tiene un endovenoso activo. Se usa el otro brazo. Bueno, vamos a terminar lo de los signos vitales. Veamos un poquito ¿se acuerdan que el lavado de manos lo hemos mencionado muchas veces? Veamos este video que es cortito sobre el lavado de manos. Este es un lavado de manos regular.
Bueno, ahí vimos el video rapidito de lo que era un lavado de manos. Vieron que es la clave acá, 20 segundos de scrub, ¿verdad? De lavado. Ya una vez tenga la mano llena de jabón, por lo menos 20 segundos. Estamos hablando de un lavado regular. Ya un lavado quirúrgico es más largo, puede ir de 2 minutos hasta 4 minutos. Pero este es un lavado regular. Cuando la mano está visiblemente sucia, después de ir al baño o de que se tuvo contacto con algún tipo de secreción corporal, hay que hacer lavado de manos con agua y jabón. Algunas cosas que también recordemos son cómo reconocer signos de infección en el paciente. Hay varias cosas que pueden causar. Recordemos que las patologías pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos, ¿verdad? Aquí tenemos varios factores que no olvidemos. Pacientes con temperatura, un signo de infección. El pulso rápido puede ser otro signo de infección incipiente, dolor. Los signos inflamatorios universales, ¿verdad? Que está el dolor, ponerse rojo, palidez. Eh, ya en estos casos que es más sistémico, podría haber otros síntomas, por ejemplo, que la persona tenga aumento de las evacuaciones, diarreas, si es en la vía urinaria que esté involucrada, dolor para orinar, malestar, descargas purulentas en las heridas o sitios quirúrgicos, sudoraciones, falta de aire, vómito, todo eso son formas de reconocer signos de infección en las personas. Ahora, otra tarea, le estoy resumiendo acá lo que el material les va a exigir en el examen. Otra cosa que pueden ustedes hacer en las leyes son quitar puntos de sutura o también quitar lo que sea grapas. Eso se puede, ustedes como medical assistant lo podrían hacer en algún momento. Las dos cosas requieren otra vez, recuerden, lavado de manos, siempre. Lavado de manos, utilizar guantes limpios, ¿verdad? Tener el material adecuado para remover los kits de remover suturas o los kits de remover eh, lo que son las grapas. Y también siempre estos kits traen como unos campos que se va a tratar de mantener la zona de la herida una vez se haya limpiado, ¿verdad? Se le explica al paciente previamente que se le va a hacer un procedimiento que probablemente va a sentir algún tipo de alón, dolor. Entonces, si hay que quitar algún tipo de curación sucia, se utiliza un par de guantes que luego se van a retirar y se descartan. Luego se coloca un nuevo par. Ya una vez se va a hacer el procedimiento ya propiamente del retiro de la sutura, ¿verdad? Que para ello los kits ya traen sus pinzas y sus tijeras para hacer el retiro de los hilos de las suturas. Ya una vez ahí se agarra el primer nudo, ¿verdad? El primer nudo de la línea con un forceps y ahí se le hace un espacio para que la, la tijera de sutura pueda entrar y ya se empiezan a cortar de uno en uno, ¿verdad? Uno en uno hasta que ya se tenga toda la línea libre de hilos de sutura. Tener cuidado de no dejar ninguna porción del hilo adentro de la herida. Si eso pasa, tiene que reportárselo al médico, ¿verdad? Porque un hilo de sutura no puede quedar por abajo de la línea de sutura porque se podría infectar y se le va a poner rojo al paciente un par de días, 3 días y se puede formar un absceso local. Entonces siempre si por accidente quedase una porción del hilo, hay que reportarlo, ya que eso ya sería un hallazgo que hay que tener después en cuenta por si algo se infecta, ¿verdad? Entonces ya una vez se retiraron los puntos, ya se coloca una gasa limpia, cuadrada, y ya se va haciendo el procedimiento, el cierre ya, y se pone la nota en el expediente. Ya con las grapas es parecido, ¿verdad? Siempre limpiar, si hay que quitar una gasa, se utiliza un par de guantes y luego se descarta, ya cuando se va a utilizar
el siguiente, ya probablemente el kit, ¿verdad? Se remueven los guantes, se lavan las manos uno y se pone el nuevo set de guantes. Luego se abre el removedor, el kit de removedor de grapas. Se va haciendo grapa por grapa, como lo ven acá. Ya las tijeras, estas pinzas quita grapa ya son especiales. Ya se va haciendo la remoción de la grapa una por una. ¿Verdad? Se coloca abajo de la primera grapa. Se hace una presión suave al removedor, de la manecilla del removedor, y se presiona hacia abajo y ya se va removiendo grapa por grapa. Hay que asegurar que la grapa en cada lado quede completamente afuera de la piel, ¿verdad? Antes de alarla. Repetir el proceso hasta que se hayan removido todas las grapas y al final ya se limpia la zona y ya se coloca una gasa blanca cuadrada y ya sea por finalizar el procedimiento. Esas son cosas que probablemente usted va a tener que hacer. Otra cosa son cuando se tienen que hacer irrigaciones de oído. También, ¿verdad?